Vamos a continuar con nuestro curso Predicación Expositiva y este es el tema del trabajo del predicador. Y en este video lo que vamos a aprender es un resumen de las etapas del trabajo que un predicador tiene que realizar y cómo lo vamos a desarrollar nosotros en las clases posteriores. ¿Están listos? Así que este es un resumen. Vamos a resumir el trabajo del predicador de la manera más sencilla posible. Yo comparo el trabajo del predicador como el trabajo de un restaurantero. Un buen restaurante no solo se distingue por servir comida apetecible, bien presentada, sino porque además su comida es nutritiva. ¿Cierto? Eso es un buen restaurantero. Hay restaurantes de comida rápida y casi todo su menú no es muy nutritivo. Pero hay otros restaurantes que además de darte una comida nutritiva, te la dan bien presentado, además de darte una comida apetecible, es una comida sustanciosa. Y ese es el trabajo que se asemeja el trabajo de la predicación expositiva. Es decir, la gente a un restaurante viene a un lugar a sentarse, a recibir un platillo suculento, pero también nutritivo. Y eso demanda una buena preparación y una buena presentación. Pues esas, hermanos, son las dos grandes etapas de la preparación de un sermón, según mi perspectiva. Los dos momentos en el trabajo del sermón son la preparación, la presentación. En la preparación es esa parte del proceso cuando estudiamos para descifrar el significado de un texto en su contexto. ¿Me estoy dando a entender? Es el trabajo de descifrar, de escarbar para encontrar la piedra preciosa y luego pulirla y entonces dejarla clara. Después de que hemos hecho el trabajo de la preparación, entonces agarras esa piedra preciosa limpiecita y luego la llevas con un cortador experto para que la ponga sobre un engaste de oro o de metal precioso y entonces ya salió una alhaja que se puede usar. O tú vas al restaurante, el cocinero va al mercado, colecta los elementos, los ingredientes, las verduras, las especies y entonces ya tiene todo eso y las pone juntas y consigue tener todo preparado. Pero después el chef no solo prepara, cose la comida, cose la carne, cose las verduras, hace las salsas, los condimentos, sino que después los acomoda de tal manera en el plato que se ve muy bonito, que se ve apetecible, que despierta el gusto por paladearlo. Y entonces el mesero simplemente va y lo pone sobre la mesa del cliente. ¿Se da usted cuenta? Eso es una buena forma de comparar un sermón. El estudiante de la Biblia consigue sus materiales, se sienta, se consagra a Dios, ora y luego se pone a estudiar el pasaje, delimita su texto, se pone a estudiar, investigar, descifra cualquier parte del pasaje que es difícil de entender, las palabras que requieren investigación, descifra su significado en su contexto, luego las ideas, sabe cuál es la principal, la subordinada, entonces descubre la estructura también y finalmente puede resumir todo su trabajo en lo que es una idea central, decir, la verdad esencial de este pasaje es esta. Y este es el tema y este tema se sostiene de esta manera. Así ya descifró tanto el mensaje como la estructura de su pasaje. Ya hizo la preparación. Ahora la presentación es la segunda parte. Es donde la persona toma el mensaje que descifró y dice, ¿cómo se aplica esto de manera relevante a mis oyentes hoy? Y no solo cómo se aplica, cómo lo puedo decir de una manera que llegue a su corazón y los motive al cambio y glorifique a Dios. Entonces, no solo es la contextualización, o sea, buscar la aplicación adecuada a la luz del texto para los oyentes, sino también es la redacción, cómo va a escribir su bosquejo y hasta su manuscrito, y después, cuando se pare y lo predique, cómo lo tiene que hacer. Esa es la presentación. Así se resumen los dos grandes bloques de un buen sermón. La etapa de la preparación, la etapa de la presentación. ¿Me doy a entender? Ahora, volviendo a ver con más detalle los dos momentos con sus etapas. Entonces, el momento de la preparación, allí para los que están siguiéndome en sus notas. La preparación tiene dos etapas. La primera es la de la exégesis. Y la segunda es la de la reflexión teológica. Eso es lo de la preparación.
Entonces, ¿qué es la exégesis? Ustedes recordarán cuando estudiamos cómo estudiar la Biblia, el método inductivo, dijimos que el método inductivo tiene 3 pasos, que son observación, interpretación y aplicación. Ok, la exégesis abarca observación e interpretación. ¿Me doy a entender? La exégesis está enfocada en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los personajes bíblicos. ¿Quién es el autor de este pasaje? ¿Quiénes son los destinatarios de este pasaje? ¿Cuál era la intención o el propósito del autor hacia los lectores originales? ¿Cuál era el mensaje que él les quiso decir en su contexto original? ¿Cuál era el mensaje? Ese es el trabajo de la exégesis. Luego, la exégesis también toma en cuenta la interpretación correcta. La interpretación correcta tiene que ver con los bloques. En el curso anterior de principios de interpretación bíblica, yo les dije que hay 5 bloques de principios de interpretación. Observación, interpretación son parte del método del estudio inductivo de la Biblia. Ahora, tomamos el componente de la interpretación y dijimos que hay 5 grupos de principios de interpretación bíblica. Y en el curso de principios de interpretación bíblica yo le dije, son como los ladrillos o los bloques con los que construimos una pared. ¿Ok? El fundamento de la pared es la observación, colectar la información. Pero luego sobre esa construimos con bloques de interpretación el buen muro del mensaje bíblico, que es entonces el bloque del contexto histórico, geográfico, cultural, el contexto histórico, ¿ok? Luego hablamos acerca del bloque de la gramática, ¿sí? Y luego hablamos acerca del bloque del sentido del lenguaje, si es figurado, qué tipo de figura de lenguaje, si hay expresiones idiomáticas o hebraísmos, hablamos de todo eso. Entonces, repasando, dije los 5 bloques de la interpretación bíblica son el contexto, la gramática, el sentido del lenguaje, si hay lenguaje figurado, qué figuras de lenguaje o hebraísmos o expresiones idiomáticas hay, el género literario del cual mi pasaje pertenece, porque hay principios específicos para cada género literario. Les dije, la narrativa histórica tiene sus propios principios, la poesía hebrea, la literatura profética, la literatura sapiencial, el discurso didáctico, las leyes, la literatura apocalíptica. Cada grupo tiene sus propias particularidades hermenéuticas. Y por último, hablamos acerca del bloque de los principios teológicos de interpretación bíblica. ¿Está claro? Entonces, en el curso actual que estamos haciendo, el trabajo del predicador es exégesis, reflexión teológica, contextualización, redacción, proclamación. Esos son las 5 etapas secuenciales de todo el proceso de un sermón. ¿Está claro? Las voy a repetir, ahí las tienen ustedes anotadas. Exégesis, reflexión teológica, contextualización, redacción y la proclamación. En sus notas dice transmisión, y la transmisión habla tanto la transmisión escrita, que es la redacción, como verbal, que es la proclamación. ¿Me doy a entender? Vuelvo a repetir. En la preparación, en el momento de la preparación, tenemos exégesis y reflexión teológica. En el momento de la presentación tenemos contextualización, transmisión. Dentro de la transmisión hay 2 momentos, la redacción del mensaje, la proclamación del mensaje. Pero para que sea más fácil la cadena, les voy a hacer un diagrama aquí en la pantalla para los que me están siguiendo. Entonces, si hiciéramos, digamos, el diagrama más o menos así, diríamos... Aquí lo tenemos, las etapas en forma secuencial. Entonces diríamos, en primer lugar, tenemos exégesis, ¿sí? La exégesis, que es el primer momento. Y luego tenemos la reflexión teológica, ¿sí? Y estas están en forma secuencial. Esta es la segunda. Y estos 2 es lo que llamamos nosotros la preparación.
¿Sí? Pues ahí en el video no pueden ver esto, pero más o menos pueden seguirme mentalmente. Y luego en el segundo bloque, que es el de la presentación, recuerden que son términos que yo he acuñado para mi propia conveniencia didáctica. Preparación, presentación. Y la presentación entonces tenemos que son la contextualización, contextualizar, ¿sí? Que sería el tercero en esta cadena. Y luego tenemos el cuarto, que es la redacción y alude a escribir. ¿Está claro? Y número 5, la proclamación, que habla de hablar o predicar. Estos dos, si ustedes se fijan, hice un solo cuadro, en sus notas se llama la transmisión. ¿Está claro? Entonces, si lo vemos todo en forma de cadena, los 5 etapas son exégesis, reflexión teológica, contextualización, redacción, proclamación. 5 etapas en el trabajo de la predicación expositiva. ¿Está claro? Allí están en sus notas. Ahora observen ustedes, vayan a sus notas. Ya he dicho en videos anteriores, si usted quiere una copia de las notas, solicítela a luisfloriano@yahoo.com y diga, por favor, envíeme la copia de las notas del trabajo del predicador, del curso Predicación Expositiva, y con gusto se las mandamos gratuitamente. Ahí en sus notas dice los 2 momentos con sus etapas. La preparación es exégesis y reflexión teológica. La presentación es contextualización y transmisión. Dentro de la transmisión tenemos la redacción, la proclamación. Ahora hablemos un poco acerca volviendo al tema anterior. Dijimos, cuando estamos nosotros hablando de la exégesis incluye observación e interpretación. En los cinco bloques de principio de interpretación bíblica dijimos el contexto, la gramática, el sentido del lenguaje, el género literario y la teología. Ahora, estos primeros 4 de la mano, estos 4 que mencioné, van dentro de la exégesis. Y el quinto es la reflexión teológica. ¿Me doy a entender? La reflexión teológica. No quiero que se confundan porque en cierto modo estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes nombres. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si yo hiciera un diagrama para que más o menos les quede claro. Si llamamos a ese trabajo el estudio inductivo, vamos a hacerlo así, el estudio inductivo de la Biblia, diríamos que son 3 pasos. Dijimos la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Está claro? Entonces, la observación y la interpretación es exégesis. ¿Está claro eso? La interpretación, en lo que respecta a la teología, es la reflexión teológica. ¿Está claro? La interpretación entonces abarca un poco de exégesis y un poco de reflexión. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Luego, en el tercer paso del método inductivo, que es la aplicación, eso está contenido de lo que llamamos contextualización. Contextualización. Contextualizar. Eso es contextualizar, aplicar, pero es más que aplicar y ya vamos a explicar eso cuando lleguemos ahí. Y luego lo que sigue, que sería tanto la redacción como la proclamación, esto ya no entra en el estudio inductivo, porque el estudio inductivo de la Biblia solamente es eso, es estudiar para yo entender. Pero la otra etapa, que es compartir lo que yo he descubierto, sale del estudio inductivo de la Biblia. Eso es lo que ya llamamos, en términos más técnicos, homilética. La homilética es la ciencia de la predicación. ¿Me doy a entender?
Y la interpretación, esta parte, entonces voy a hacer una aclaración, de los 3 pasos del método inductivo, observación, interpretación y aplicación, la interpretación también en términos técnicos se le conoce como hermenéutica. Hermenéutica. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, para hacer exégesis se requiere hermenéutica, pero la exégesis es más que hermenéutica. Vuelvo a repetir. Para hacer exégesis, que es este bloque de acá, la exégesis incluye hermenéutica, pero no solo es hermenéutica, es observación también. ¿Me doy a entender? Mucho de observar y de interpretar. Y la homilética no tiene que ver con la exégesis ni con la hermenéutica o interpretación. La exégesis tiene que ver con la comunicación. Perdón. La homilética. Dije exégesis, pero no. Es un trabalenguas aquí, ¿verdad? Pero estoy hablándoles esos términos porque cuando ustedes van a los libros a veces van a encontrarlos. Y si no saben de qué están hablando, se pueden confundir. Para propósitos de nuestro curso, entonces, las 5 etapas de forma secuencial son la exégesis del pasaje, la reflexión teológica, contextualización del mensaje, redacción del mensaje y la proclamación del mensaje. ¿Queda claro? Ahora solo quiero, para los que han venido siguiendo esta serie de cursos de nuestra Escuela de Liderazgo Bíblico, que aquí la llamamos la ELBI, Escuela de Liderazgo Bíblico, nosotros ya tomamos el curso Cómo estudiar la Biblia. Allí hablamos un poco de la observación, interpretación y aplicación. ¿Recuerdan eso? Y hasta les di una hoja con una guía para que podamos hacer ese trabajo acompañándonos al tener la Biblia con estas preguntas que les di en forma de lista. En aquella ocasión que vimos cómo estudiar la Biblia inductivamente. Ahí en sus apuntes de aquella clase ustedes pueden revisar eso. Ok, entonces, estamos diciendo lo siguiente. En el curso Cómo estudiar la Biblia, lo que yo les estaba enseñando era lo que podríamos llamar principios de exégesis. Aunque no sabían ustedes el término. ¿Me doy a entender? Principios de empezar a escarbar en el texto para sacar su mensaje, aunque de manera personal. ¿Está claro? Luego en el curso de principios de interpretación bíblica, yo los empecé a profundizar con toda seriedad en todo lo que es la hermenéutica, es decir, la segunda parte del proceso inductivo, la interpretación, que es el trabajo más técnico, les dije, cuando tuvimos ese curso. En este curso de predicación expositiva, vamos a hacer un breve repaso de esas etapas de la exégesis y de la reflexión teológica en los próximos videos, en las próximas clases, pero al final vamos a concentrar la mayor parte de nuestra atención en lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Está claro? Con la comunicación del mensaje. Bueno, habiendo dicho esto, resumimos entonces que el trabajo del predicador es cruzar esta larga jornada de 5 etapas: la exégesis, la reflexión teológica, la contextualización del mensaje, la redacción de su bosquejo y de su sermón, y luego la proclamación de su sermón o la predicación del sermón. ¿Está claro? Muy bien, en el próximo tema haremos un repaso breve de la exégesis. Y entonces, ahí nos vemos.